Y ya con nosotros, mi estimadísimo pastor Josué Jordán, desde Los Ángeles, California, Catracho, llevando el mensaje de esperanza a aquellas tierras. Bienvenido, Josué. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Joel. Y qué gozo me dio de estar aquí disfrutando oyendo el testimonio de lo que Dios hizo con Luis, lo que Dios está haciendo con Luis Gómez. Me siento alegre de que podamos estar juntos en estos tiempos peligrosos que nos ha tocado vivir. Estos no son tiempos naturales, son tiempos sobrenaturales y me llamó mucho la atención lo que estaba enfatizando acerca de que es una buena oportunidad para poder inspirar, para poder equipar a otros. Me siento gozoso de estar aquí con ustedes, con todo su auditorio. Qué placerazo. No lo pudo escribir mejor, pastor. Son tiempos peligrosos, son tiempos que que no podemos quedarnos con los brazos cruzados y seguirlos viviendo así como que ahí vamos. No, definitivamente son tiempos en los que necesitamos estar preparados y listos, no solo para una batalla física, no solo para una batalla, porque la Biblia dice que nuestra batalla no es aquí, no es de puño, sino que es una batalla espiritual. Definitivamente, y usted expresaba algo bien importante. El apóstol Pablo también lo dice así, de que nosotros debemos de pelear, pero pelear certeramente. Dice, no golpeo como quien golpeo al aire, porque podemos estar peleando, esforzándonos, luchando, pero si estoy pegándole al aire, si la batalla es acá, pero estoy luchando acá, de nada sirve, aunque yo diga, ay, me he esforzado, le he puesto toda la carne en el asador. Sí, pero no estamos peleando correctamente, no lo estamos haciendo como dice el apóstol, ¿no? Peleando. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. Y yo creo que lo que ustedes están haciendo ahora, de crear conciencia de lo que es liderazgo, de lo que es servir, de la oportunidad que Dios nos ha dado en este momento, porque esto no es un problema, esto es una oportunidad. Todo el mundo miraba a Goliat y decía, qué grande este gigante. Pero David decía, qué grande este gigante, difícil fallar la puntería. ¡Qué gran blanco! Exacto, una oportunidad. Había una oportunidad para poder cumplir un diseño y un propósito. Y este es un buen momento para aprovechar. Hay muchas personas que van a dejar pasar esta gran oportunidad que el Señor nos ha dado para poder desarrollar ese diseño profético que tenemos en nuestro vientre espiritual. Cada uno de los que estamos aquí conectados, tenemos un diseño que el Señor nos ha dado. Y estas cosas que están sucediendo es la oportunidad para poder sacar a luz lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, el poder servir, el poder contribuir con nuestra sociedad, el poder levantar al caído. Definitivamente que sí. Josué Jordán es hijo de familia pastoral, hondureño, de las iglesias Asambleas de Dios, de nuestras queridísimas iglesias Asambleas de Dios, creo que la iglesia más grande en el mundo y que ha desarrollado tanta actividad, programas y alcanzado a tanta gente llevando el mensaje de esperanza, ¿verdad? Y de salvación. Josué Jordán es catracho. Hace algunos años decidió viajar a tierras del tío San, como le decimos algunos, a Estados Unidos y pastorear la iglesia Ebenezer en Azusa, es verdad, Los Ángeles, California, Jordán. Exacto, estamos en la ciudad de Azusa. Azusa es una ciudad del condado de Los Ángeles. Y ahí estamos establecidos en la avenida Azusa para poder cumplir el diseño. Sí, me siento honrado, para gloria de Dios, como tú lo mencionaste, soy hijo de pastor, nieto de un pastor, bisnieto de un pastor. Santo también, Asamblea de Dios. Es linaje. Sí, gloria al Señor, cuarta generación, y ¿sabe una cosa, Raúl? He oído, y Joel también, he oído muchos testimonios muy lindos, impactantes, poderosos de personas. Precisamente ayer estuvimos en una vigilia y oía testimonios poderosos acerca de personas, cómo Dios los ha sacado de la violencia, de las pandillas, de la droga, pero también el poder vivir una juventud como tú lo has vivido, Raúl, no como Dios me ha dado la oportunidad de vivir y servir mi juventud para Dios y dedicar. También ese es un testimonio. Nunca probé un cigarro, nunca probé una cerveza, nunca tuve, pero eso también es un testimonio, que también podemos vivir una vida bendecida, una vida
de victoria, disfrutar la vida sin necesidad de tener esas experiencias dolorosas, ¿no? Y gloria a Dios por aquellos que han tenido una experiencia dolorosa y que han podido salir de ahí, ya sea droga, ya sea el mundo del crimen. Y gloria a Dios porque Dios los usa en su manera. Pero así como, y yo le quiero hablar, aprovechar a los jóvenes, a hablar a los jóvenes que están conectados y que no han tenido esa oportunidad han tenido ese privilegio de no estar afuera. Es una bendición servirle a Dios en nuestra juventud. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Josué, pasaste el proceso del COVID también. Y escuchábamos a viva voz el testimonio de Luis Gómez en este momento. Cuéntanos cuál fue tu experiencia en este sentido, ¿verdad? Yo estoy agradecido con Dios. Estábamos en la iglesia y un hermano tenía que salir del estado y fue a mi oficina para pedir oración. Oramos, platicamos y a las 2 horas me llama, me dice, mire, como tengo que tomar un avión, me tuve que hacerme el examen. Y ahorita me acaban de llamar dándome los resultados, diciéndome que salí positivo. Ahí acabábamos de estar conversando, aunque habíamos tomado siempre las medidas, andar con la mascarilla y todo ese asunto. Pero yo le dije a mi familia, mira, no voy a ir a la casa, voy a esperarme acá los 3 días para ir a hacerme el examen. Y aquí hay algo bien importante, y es el hecho de que esta persona, aunque no tenía síntomas, pero me habló a tiempo y me dijo, mira, tuve esta situación y bueno, me notificó y yo le agradezco eso. Es parte de la responsabilidad, que si nosotros hemos sido, tener COVID no es pecado. Tener COVID no es, bueno, es una enfermedad. Entonces, al adquirirlo, el compartirlo con las personas que estuvieron alrededor es una muestra de responsabilidad. Y fue lo que el hermano hizo. Porque en el caso mío fue una bendición de que yo no tuve ningún síntoma, ni fiebre, ni nada, ningún síntoma. Hice toda mi cuarentena, hice todo mi proceso sin ningún síntoma, ni dolor de cabeza, ni nada de nada. Entonces, pero si el hermano no me hubiera notificado, no anduviera repartiendo COVID yo de regalitos de Navidad, porque no tenía ningún síntoma, pero por la responsabilidad que tuvo el hermano de notificarme, entonces eso sirvió para que no infectara a muchas personas. Entonces, es de movernos con sabiduría en estos tiempos. Eso es bien importante. Yo creo que la responsabilidad no solamente viene con el vecino, con el prójimo, para dar también la responsabilidad. Y el cafecito para los demás, varón. Solo él toma café. Entonces yo creo que la responsabilidad, pastor, también viene en decir, soy positivo de COVID. Por favor, te llamo porque ayer estuvimos platicando y me fui a hacer el examen hoy porque me sentí mal y soy positivo. Entonces yo creo que esa es una responsabilidad que todos debemos de tener. Y la otra cosa es, cuando usted sepa que su amigo con el que platicó, con su amigo con el que platica, es positivo en COVID, no lo margine, pues, o sea, muéstrese más bien amigo para saber en qué puede servir, porque como usted dijo, hay gente que mira mal a la persona que tiene COVID. Uy, tiene COVID, de lejos. No, o sea, está bien, tome sus medidas, pero también ofrézcase, ocupas algo, te puedo servir en algo, te llevo algo y te lo dejo ahí en la puerta de la casa en una bolsita y me voy, salga corriendo como loco, vaya. Pero tampoco es que tiene lepra, pues, no, o sea, simplemente es con seguridad, con bioseguridad, pero siempre, como hablábamos con Raúl, ofreciendo, viendo qué más puedo dar. Raúl. Y ligo ese pensamiento de Joel, Pastor Josué Jordán. ¿No cree que la iglesia a veces es muy espiritofláutica? Vamos con los tacos de frente. Vamos con los tacos de frente. Porque pastor, que aquí son tiempos sobrenaturales, de acuerdo, Josué Jordán. Pero no nos olvidemos que nuestros pies están en tierra y vivimos en ámbitos también naturales de vida. Hay que voltear a ver al prójimo. Y la esencia de la vida humana que el Señor nos dejó es: ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas, pero también a tu prójimo como a ti. Y esa verdad que construye humanidad la estamos deconstruyendo.
Y yo creo que la iglesia ha sido demasiado espíritu flautica y vamos a orar por el hermano para que se le quite el COVID. Y ahí nomás, y más parece una oración pasiva, que no sé si existe la oración pasiva, pero creo que sí. Más parece una oración pasiva solo para salir del asunto de que hay que orar y no oran, no hacen absolutamente nada. Es más, tienen provisión en su casa, tienen dinero en su casa y no se la dan a quien está necesitando. ¿Cree que ha habido un pensamiento espíritu flautico en este sentido, José? Sí, el COVID no vino a empeorar algo, sino que simplemente vino a revelar lo que hay en el corazón. Y muchas personas son tan espiritualoides como la frase que tú usaste, que no le salen alas por falta de calcio. Y esa, sí, este es el asunto de que nosotros debemos de, es una muy buena oportunidad. Ayer, por ejemplo, lo digo no por jactancia, lo digo para la gloria del Señor, pero le hablo a una anciana, vive sola. ¿Cómo estás? Y ya me contó que salió positivo del COVID y vive sola. ¿Cómo está? Los medicamentos, tengo que ir a traer los medicamentos, pero es una anciana muy grande, muy mayor. Entonces vi como una oportunidad, no te preocupes, fuimos con mi esposa, fuimos a la farmacia, le llevamos los medicamentos y como dijo Joel, se lo dejamos en la puerta de la casa y nos fuimos. En la vigilia, 2 personas que eran vecinas de ella llegaron a la vigilia de anoche y dije, ay, qué manera de evangelizar, qué manera de ganármelos para Cristo. Ni les hablé a ellos, pero el hecho de que haya tomado la acción de poder llevarlos de hacer una obra, pude revelar a Cristo. La gente no ve a Cristo, la gente nos ve a nosotros. Entonces, tenemos que revelar a Cristo en nosotros. Por eso el apóstol dijo que nosotros somos cartas leídas. La gente no lee Biblia, la gente nos lee a nosotros. La gente no ve a Cristo, nos ve a nosotros. Y es el punto. Debemos de revelar a Cristo en todo lo que nosotros hacemos. Usted ha dicho una gran verdad. Yo creo que es un buen momento para concientizarnos nosotros, porque todos nosotros estamos expuestos a eso. A veces por tomar las medidas de precaución, por tomar los cuidados que es normal, que hay que tenerlo, pero podemos caer en el otro extremo, como dijo Jesús, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces entramos en una frieza impresionante, con el pretexto de que me estoy cuidando y todo ese asunto, pero siempre hay una oportunidad de poder servir, siempre hay una oportunidad de poder apoyar. Y yo creo que es una buena oportunidad ahorita para poder decirnos, vamos todos. Fíjate que ayer en la vigilia, uno de los que estaban testificando decía, Señor, cuando comía, dice que decía, siempre oraba, Señor, gracias por las comidas y siempre ayúdame, ábreme los ojos para poder ver a quién yo puedo bendecir. Entonces estaba contando de que una persona que es un ministro que está haciendo una obra en la India, le llamó y le contó, y como él sabía que le iba a contar el proyecto como para poder pedirle contribución para el proyecto en la India, él lo ignoró la llamada y contaba, ¿verdad? Él y después una segunda llamada y lo volví a ignorar. Y después me fui a orar y hice la misma oración, Señor, ábreme los ojos para poder entender a quién yo debo de bendecir. Y en ese momento fue cuando el Señor le hizo entender. Y no me estás pidiendo que te dé una oportunidad de poder servir a alguien. Y ahora que te lo estoy dando, estás ignorando la llamada. Entonces, y a veces nos pasa eso. Le pedimos, Señor, úsame, pero estamos allá arrodillados, estamos sentados pidiendo que nos use y Dios no hace nada. ¿Y por qué no hace nada? ¿Y cómo te voy a usar si estás sentadote? Movete, hace algo, porque cuando hagas algo, entonces, ¿qué te voy a usar? Realmente sí. Otra cosa que yo creo que es bien importante, pastor, es, está la persona que está enferma, sí, definitivamente sí, pero yo el jueves le hablé a Joana. ¿Cómo está Joana? Bien, me dice Luis. No, ¿cómo estás vos? O sea, ¿cómo te sentís? O sea, y hay gente, o sea, usted tiene un familiar, usted tiene un amigo, un vecino que está enfermo, sí, pero ese familiar, ese amigo, ese vecino, también tiene un contexto que lo rodea.
también tiene una esposa, también tiene un hijo, también tiene una mamá, un papá que pasan preocupados. Acérquese a ellos y pregunte, o sea, ¿cómo está su hijo? ¿Cómo está usted? ¿Cómo están todos en casa? ¿Necesitan algo? Porque realmente está bien, y yo entiendo que la idea es siempre estar pendiente de la persona que está ahí, que está convaleciente, pero hay gente alrededor que no duerme. Hay gente que, por ejemplo, Joana me decía, quisiera pasar orando todo el tiempo, pero no puedo ni pegar los ojos para dormir. Y me dijo algo, Joel, y he sentido paz. Y lo único que se me ocurrió decirle es, a eso se refiere el Señor. En el mundo van a andar, pero hules, pero tranquilos. La paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no vas a entender por qué tenés paz en medio de la crisis, esa es la paz que yo les doy. Entonces yo creo que también como parte de nuestra vida cristiana es preocuparnos no solamente por el punto, sino por todo lo que rodea, por todo. ¿Por qué? Porque hay una anciana, y usted dijo, yo fui a ayudar a una persona, y me salieron 2 que solo vieron. Y yo creo que eso es bien importante, pastor. El preocuparnos de manera integral por toda una sociedad, por todo lo que nos está pasando. Cabal, perfecto lo que dijiste, Joel. Y lo ligo a este pensamiento, pastor José Jordán. ¿Qué hemos hecho mal en las iglesias? Vea qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho mal en la iglesia que dimos un mal concepto de la misión? Porque creo que la iglesia es demasiado cúltica. Si no va al culto el domingo a las 10 de la mañana o a las 5 de la tarde, olvídese. Es más, creo que algunos cristianos dirían, Señor, no vengas el domingo, mejor venite el lunes que no hay culto y no hay nada, porque el domingo es el culto, hombre. Entonces creo que la iglesia tiene conceptos muy arraigados en lo litúrgico, en lo cultico, en los programas, y al estar metidos en los programas, en las actividades, en los teclados a comprar, en los bloques a comprar, en la estética de la iglesia local, nos olvidamos de la iglesia, las personas. ¿No le parece, pastor? Fíjese que esta pandemia nos cerraron los templos. Y esto nos reveló un problema muy grande que usted lo acaba de hablar ahorita. Como hemos tenido la mentalidad de que iglesias solo son cultos, entonces también no solo se cerraron los templos, también se cerró la iglesia. Y la iglesia, aunque los templos estén cerrados, la iglesia puede seguir abierta, porque la iglesia no es solo exaltar a Dios. La iglesia incluye evangelismo, incluye comunión. La iglesia incluye formación, discipulado, incluye activación, levantar a otros, servir a otros. La iglesia es más que cultos. Los cultos es parte del propósito. Fuimos creados para adorarle en comunión. Claro, eso es parte, pero eso solo es una parte. Si vemos la iglesia tal como Jesús lo reveló, iglesia es evangelizar, es edificar, es equipar, es enviar, es servir, es hacer comunidad, es ayudar al prójimo. Y entonces hay una buena, y sigue siendo una buena oportunidad de poder reunir bienes, de poder compartirlo con otros, de poder enviar donaciones, etcétera. Entonces, iglesia es más que eso. Y eso nos mostró, nos reveló, por eso hablaba al principio, el COVID no vino a darnos un problema, sino a revelar un problema que ya estaba en nosotros. Entonces, iglesia es mucho más que los 4 paredes, es mucho más que el culto del domingo. Iglesia es servir, iglesia es apoyarnos unos con otros. Una llamada telefónica, como lo mencionaba, de la persona que tú llamaste y del que tú le diste una palabra de ánimo. Eso es iglesia, eso es iglesia. Iglesia es eso de poder ir y abrirle y hacer un mandadito. Eso también es iglesia, eso es servicio. Pastor, ¿para qué le hemos tenido miedo a una palabra que para nosotros como cristianos espirituales, aleluya, que volamos y flotamos, ¿va? Y no pecamos? Y es la palabra social. Mire, pastor, yo creo que no hay, es que mire, ser cristianos en la iglesia es bien facilito, dejémonos de cosas, o sea, es bien facilito el domingo ponerse la camisa, la corbata, no la ponga corbata, ponga la máscara, dijo aquel hombre, mire, vaya pues, vamos a ponernos el disfraz de cristiano y nos ponemos la camisa, la Biblia bajo el brazo, la faja, lustramos los zapatos y nos vamos.
usted pasa enfrente de cuántos vecinos suyos para ir a la iglesia. ¿Cuántos vecinos suyos saben que... Uy, tenemos un montón de mensajes aquí en privado. Creo que vamos, en 2 minutos vamos a conversar el tiempo por aquí. Ahí contestaste. Entonces yo creo de eso, pastor. Creo que el enfoque social, ese Jesucristo yendo a los pecadores, Jesucristo yendo a los necesitados, lo hicimos a un lado por Jesucristo reunido con sus discípulos y con los que creían en él. Y creo que al final de todo estamos perdiendo el enfoque y creemos que Dios es la iglesia y no. Dios está fuera de la iglesia. La iglesia es el resultado de eso. Vamos a comerciales. Así es, vamos a pausa comercial en Logos FM. Regresamos aquí a esta plática entre amigos con el pastor Josué Jordán, también Joel Castro con nosotros, y ahí está Luis Gómez. Está en pie nuestro amigo Luis Gómez. Vamos a la pausa en Logos, regresamos, pero continuamos en las plataformas digitales. Y aquí estamos. Como diría Marcos Vidal, aquí estamos. Entonces, gracias a la sintonía. Hay muchos mensajes, Joel, si querés leer. Sí, aquí tengo varios mensajes. A ver, aquí estamos. Dice, por ejemplo, aquí, vamos a ver por dónde me quedé. Bendiciones. Ok. Aquí. Dice, Santo Padre. Liti J. Ayala. Oh my God. Así empezó. Oh my God. Hermanos, Dios les bendiga. Jamás me imaginé ver al pastor Josué Jordán en el programa del hermano. Era parte del Radio Estrella de Oro. Una voz que clama, siempre me acuerdo de eso, en el desierto. Dice, me encanta escucharlo en el programa de su hija, incluso fue de mucha bendición para mi vida y la de mi familia, porque recuerdo bien que yo pedí oración por mi hijo y la honra y la gloria sea para Dios. Me gustaría saber cómo encontrarlo en las redes sociales. Pastor Josué Jordán, ¿cómo le encuentran en las redes sociales para seguirle? Qué gozo poder saludarle y saber este testimonio. No, pues Josué Jordán. Y si le agrega la palabra Azusa, que es la ciudad donde estoy pastoreando, entonces me va a encontrar mucho más fácil. Josué Jordán Azusa en el Facebook. Ok, luego aquí nos dice Delmi García, que Dios les bendiga. Luego Greville Méndez, gloria al Señor por la vida del pastor José Jordán, gran siervo del Señor. Y luego dice Virinia Paz Jordán, ¿es familiar? Mi esposa. Ay, hombre, cómo no. Vamos aquí, porque si no, no hay muerte. Pastor. La de la sección y la cartera. ¿Cómo que no? Estamos en tiempos de reflejar al Dios que tenemos. Y que, mire qué oportuna esa palabra, pastor, de reflejar al Dios que tenemos. Y si no reflejamos a Dios, y si no mostramos a Dios, ¿qué andamos haciendo entonces, pastor? No, Joel y Josué. Varinia, un abrazo a ti. Un cariño, un aprecio grande también a ti, a tus hijas. Y dijiste una palabra clave, el reflejo. ¿Qué estamos reflejando entonces? Es la pregunta. Si no estamos reflejando la vida de Cristo, si no estamos adentrándonos al texto bíblico, y si no estamos entonces haciendo lo que Jesús nos mandó a hacer en la gran comisión, ¿qué estaremos reflejando? Mejor la idea dejo y ya platicamos más adelantito con José Jordán. Sigamos con los saludos. Ok, bendiciones a todos. Nos dice Miel Jordán, también, familiar. Es una prima, es una prima. Ahí está toda la familia conectada, entonces. Nos falta Michael Jordan. Que nos saludo. Solo Jordan nos falta. Dice, nos gozamos y nos fortalecemos en gran manera como soldados de Cristo. Noche en la vigilia. Tuvieron vigilia, pastor. Excelente. Así es. Además de la oportunidad de Dios que me dio para ayudar a una joven que nos visitó y comenzar una amistad con alguien que yo sé que Dios puso en mi camino para ayudarle y servirle. Elmer Josué Fajardo. Saludos, pastor. Desde Canadá nos están escuchando. Mire, pastor, ahí la gente sigue bendiciéndole. Pastor, entonces, ¿cuál sigue siendo? ¿Cómo estamos? ¿Hemos fallado? ¿Necesitamos mejorar nuestra condición como hijos de Dios frente a la sociedad, frente al mundo? Antes que Josué nos dé la palabra, también tengo algunos mensajes aquí, ¿verdad? De mi hermana Soraya Paz. Vamos al aire. A Luis, cuando estaba Luis hablando con nosotros, nuestro compañero Luis Gómez ya está en recuperación. Qué bueno que ya va de regreso a casa a seguirse cuidando y recuperando, dice mi hermana Gina Soraya. Belki de Cabrera, Dios bendiga a Luis. Dios es fiel y toma el control de su vida. Amén, Belki. Mauricio Zavala, nuestro queridísimo Mauricio. Creo que estuviste de cumpleaños, ¿verdad, Mauricio? Ahí por ahí nos dijo un pajarito llamado Facebook. Me alegra verte recuperado, Luis, y en el proceso de rehabilitación completa, ¿verdad? Mauricio es un tremendo músico, un hombre de fe. Rosa Mejía, gloria a Dios que el hermano Luis va recuperándose. Bendiciones
a todos. Y así hay mucha gente que todavía tengo en mi WhatsApp también, algunos mensajes, pero vamos a continuar y te damos la palabra, Josué. Sí, mire que cómo comienza la Biblia. La Biblia comienza con Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y yo creo que todo principio tiene que ser considerado en esas dos facetas, lo celestial y lo terrenal. No podemos nosotros hacer a un lado ni solamente celestial ni solamente terrenal. Tenemos que verlo en los dos planos. Entonces, como iglesia, obviamente, hemos sido establecidos aquí para poder traer el reino de Dios en la tierra, y nosotros tenemos que hacer un trabajo espiritual, salvar, dice el apóstol Pablo, el fin de nuestra predicación es la salvación de vuestras almas. Entonces, obviamente, ese es el fin de todo lo que nosotros hacemos, de que las almas se salven, porque de nada serviría que hagamos una multitud de obras sociales y que al final seamos condenados. No, o sea, el fin de todo lo que hacemos es para que las almas sean salvas. Amén. Entonces, lo celestial, ahí está, tiene un lugar preponderante, un lugar importantísimo. Pero Dios no hizo solo los cielos, también hizo la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos las cosas en ese plano, y eso aplica en todo. Si alguien está enfermo, está bien, ore por mí, está bien, oramos. Pero si puede ir a visitar al médico, visítalo. Si necesita un medicamento, tómeselo. Porque hay que considerar todo en los dos planos. Y en este caso, la labor de nosotros como iglesia, eso es bien importante, ver las cosas a nivel celestial. Eso incluye oración, velar y orar, todos esos hábitos espirituales, todo eso es importante. Pero en el plano natural, lo que la gente puede ver, ahí es donde está la diferencia entre el creyente y el discípulo. El creyente va para oír a Jesús, pero el discípulo suelta la palabra. El creyente va para que Jesús le dé pan, pero el discípulo reparte el pan. Wow. El creyente va a Jesús para que Jesús lo sane, pero el discípulo es el que hace algo para que la sanidad se desate. Wow. Entonces, tenemos que movernos de ser creyentes y convertirnos en discípulos. Un discipulado no es estar sentado con un cuaderno anotando las lecciones que nos da el pastor, no, es seguir las pisadas de Cristo, es hacer lo que Él hizo. Y Jesús oraba, se levantaba, oraba, velaba, hacía vigilias y todos esos hábitos espirituales, pero también iba donde estaba el enfermo. Felipe, ¿qué decía? Todo espiritualoide. Ay, no, bueno, aquí el dinero no ajusta, que se vayan y que cada quien vea cómo come. No, dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. Y esa palabra debe de resonar en nuestros corazones. Esa palabra es la palabra de Jesús. Dale vosotros de comer. Y eso es lo que criticaban a Jesús. A Jesús lo criticaban precisamente porque él andaba compartiendo con los pecadores, con los publicanos, compartía la mesa con ellos. Hay mucho camino que recorrer. Nos falta demasiado para ser como Cristo. Pero en ese proceso estamos, en ser cada vez más como Él. Puntual, excelente, Pastor Josué Qué Jordán. brutal concepto. Estamos conversando con el Pastor Josué desde la ciudad de Azusa, allá en Los Ángeles, California. Desafiante e inspirador poder escucharle. Gracias a todos por la sintonía a través de Logos FM, también Ilumina Radio. Bajen la app de Ilumina Radio y conéctense a su buenísimo contenido, ¿verdad? Buenísima programación. Y ha estado con nosotros aquí Joel Castro, ¿verdad? El director de Ilumina Radio, nos ha acompañado, ya parte del equipo, parte del staff. Estamos haciendo muchas alianzas y parte de ello es lo que queremos realizar de aquí en adelante con Joel. Joel, sé que tienes que salir y tú nos has dado la bendición de poder tener este link, esta conexión de hoy. Escuchar a Luis fue fascinante, no lo teníamos en el programa, pero Dios así lo agregó. Y quisiera darte pues el espacio para tus palabras antes de salir. Bueno, yo tengo que despedirme porque tengo a mi madre viajando de New Jersey hasta Denver y voy a traerla. Gracias al Señor cuento con la bendición de tener a mi madrecita hoy unos días más aquí en casa. Entonces, Pastor Jordán, un verdadero placer. Me pegó un batazo con ese último concepto de discípulo y de cristiano. De verdad fue brutal, fue puntual. Y yo me despido en esta mañana diciéndoles a todos, trabajemos por ser discípulos. Aquí apoyando las palabras del pastor, trabajemos por ser discípulos. Porque cristianos, si el cristiano es el que va a la iglesia
Y el que como me dijo una vez una vecina, es que yo soy cristiana porque creo en Cristo. Ah, ya. Pues yo soy cristiano porque intento vivir como él, le digo yo. Entonces, yo creo que eso se trata, de seguir las pisadas del maestro. Pastor, un placer. Gracias a todos los que nos están sintonizando. Aquí los dejo con estos dos caballeros que son, ahí van a estar entonces. Que el Señor les bendiga a todos, que el Señor se guarde. Sigamos ahí. Gracias, Joel Castro, director de Ilumina Radio y parte ya del equipo de Liderazgo Radio, ¿verdad? Extendiendo las estacas para llevar buen contenido a todos, ¿verdad? Ser desafiados e inspirados. Sí, igual quedé muy pegado, Pastor José Jordán, con el tema de discipulado, ¿verdad? Y yo creo que hoy más que nunca debemos de enfocarnos en eso, Pastor Josué. Por muchos años se ha hablado de la mega iglesia y del igle crecimiento, esos conceptos, pero ¿no le parece que el Señor nos está removiendo hacia el concepto de la microiglesia? Lo hemos hablado aquí en Liderazgo. La microiglesia, el núcleo familiar, la esencia de la sociedad, lo que sustenta a nuestras comunidades, la familia. Y yo me he hecho la pregunta todo este año 2020 que acabamos de terminar y este nuevo año 2021 que estamos comenzando, Pastor. Tengo un reto. Raúl Paz, ¿realmente eres el pastor de tu familia? Raúl Paz Jr., ¿realmente eres el sacerdote de casa? ¿Realmente tu hijo Santiago, tu esposa Ana Ruth y tu persona están caminando realmente al propósito de Dios para sus vidas? ¿O qué onda? ¿O están esperando que el pastor se conecte en Facebook? ¿O están esperando que se abra el mundo a esa nueva normalidad? ¿Qué piensa de este nuevo llamado de Dios hacia la microiglesia, Pastor Josué? Definitivamente, Raúl, todo lo que la Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. No dice que todo va a salir bien, lo que dice es que va a obrar para bien, aunque no salga bien. Y esto no ha salido bien, esto de la pandemia no ha salido bien, no ha salido bien para nadie, para la iglesia, para las congregaciones, para los ministerios, para la familia, para las compañías, para la sociedad, para nadie sale. Pero Dios obra todas las cosas para bien. Ahora, interesante el concepto de la microiglesia. Sé que las mega iglesias tienen su lugar, tienen su espacio, pero aquí lo hemos visto, por ejemplo, igual creo en todos lados, pero aquí lo hemos visto hasta el día de hoy, ninguna mega iglesia, la mayoría de las mega iglesias no han abierto, no han podido abrir porque no reúnen las condiciones de seguridad para poder abrirse. Entonces, pero tienen su lugar, la influencia que tienen para ser oídos ante las autoridades, tienen su lugar, tienen su espacio, son necesarios, pero los números, las multitudes, no tienen impacto si no hay cambio en el corazón del hombre. Por eso es que el evangelio, precisamente de eso se trata, de cambiar el corazón del hombre, la vida del hombre. No puede haber paz en una nación si no hay paz en el corazón del hombre. Entonces, lo estamos viendo aquí en la nación donde Dios me ha permitido pastorear. Hay una convulsión social y esta semana en todas las ciudades, y especialmente grandes urbes como Los Ángeles, se está tomando muchas medidas de precaución porque se espera que para la toma de posesión, que va a ser el 20, haya mucho alboroto, haya mucha bulla, hay mucha zozobra, porque el corazón del hombre no tiene paz. Y no puede haber paz en una nación si no hay paz en el corazón del hombre. Y es allí donde aplica lo que usted está mencionando. Necesitamos volver al fundamento, necesitamos volver a la raíz. La Biblia dice, el hacha está puesta en la raíz, no en la rama. ¿Y cuál es la raíz de la sociedad? La familia. ¿Cuál es la raíz de una iglesia? La familia. El juicio comienza por casa, dice la palabra. Entonces, te interrumpo y meto ahí esta otra preguntita. Tú eres pastor, yo soy hijo de pastor y vivimos en comunidad, crecimos en comunidad de iglesia por años. ¿Realmente estará preparada la iglesia, la congregación para pastorear sus familias cuando nos hemos enfocado tanto en lo que hablábamos al inicio, liturgias, programas, contenidos,
donde 10, 20 participan. Cuando hablo de que participan es el que predica, el que canta, ahí se enfocó la iglesia. O sea, no hay más para más gente, no hay más espacio. Cuando participaron 20 de 100 personas, ¿en qué quedaron los demás? Y a veces la fragilidad de nuestros discipulados, y cuando digo discipulado es que creímos que el discipulado es un cartón, ¿verdad? Después de 2 años de cursar materias. Y no es así necesariamente, es parte de, pero no es así de total el enfoque. ¿Qué piensas ahí al meter esta cuñita? Sí, mira, tenemos que analizarlo. Todo tiene su lugar, obviamente, todo tiene su espacio. Es necesario en el modelo bíblico. La iglesia era la iglesia que está en tu casa, dice. O sea, y también hablaba de la iglesia como la iglesia de la ciudad y como la iglesia mundial. Todo tiene su espacio, todo tiene su lugar. El problema es cuando no tenemos balance. Ese es el detalle, cuando no tenemos equilibrio. Y si vemos todo solo en la congregación, hay un problema, hay un desbalance. Es como el potasio en el cuerpo. El potasio es importante, es saludable, pero mucho potasio nos arruina las uñas, nos arruina, nos hace daño. Lo que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo es balance. Lo que nosotros necesitamos en la iglesia es un balance. Las actividades en la iglesia es importante porque es como en mis tiempos que yo iba a visitar a mi abuela, que ella cocinaba en hornilla y las leñas se colocaban cuando estaban juntos, bueno, los frijoles, la tortilla y todo se parquea. ¿Y qué pasaba si agarraba una pinza para separar las brasas? Rápido se apagaba todo. Era necesario que estuvieran juntos para que la brasa se mantuviese encendido y que se pudiera lograr lo que iba a hacerse con la hornilla. Por eso es importante la iglesia, hablando de la congregación como tal, donde nos reunimos, donde recibimos, donde tenemos la oportunidad de servir. Eso es importante, pero no es solo eso. Tenemos que guardar el balance. Nuestra actividad en casa, lo que hacemos en casa, lo que modelamos en casa, porque nosotros podemos decir todo lo que querramos de nosotros mismos, podemos decir que somos que apóstoles, ya arcángeles, podemos decir lo que querramos de nosotros mismos, pero nuestros hijos saben la verdad, mi esposa sabe la verdad de quién soy yo, y allí no puedo fingir. Wow. Allí es donde verdaderamente yo soy quien soy. Entonces, en ese núcleo, en ese punto íntimo, es donde nosotros verdaderamente podemos decir si Cristo vive en nosotros. Wow, qué tremenda cosa lo que tú has dicho. Sí, sí. Te saluda mi esposa, Ana Ruth. Saludos al pastor Admiro José. Mucho, admiro la perseverancia. Es mi hermana Ana Ruth, la admiro mucho, su don, su talento, pero también la perseverancia que tiene, que nos falta, nos hace a muchos. Que Dios le bendiga, Ana Ruth. Y hoy más que nunca hay que cuidarse, ¿verdad, Jordán? Así que hermano, amado, hermano, sí, eso es verdad. Muchos hablan del pecado del orgullo, el pecado de aquí, el pecado de allá, y se nos olvida el pecado de la glotonería, ¿verdad? Del cuchillo en mi boca, esa es la palabra. No, sí es cierto, ahí tenemos que trabajar duro. Dios bendiga a Ana Ruth. Qué bueno, eres una inspiración. También te saluda Yolanda Velázquez. Kenia Barahona, bendiciones, Pastor Josué Jordán. Y Denis Borja Sevilla, es el director de APME Juvenil en Cofradía, un líder que nos inspira y desafía. Saludos al Pastor Josué Jordán. Soy de la iglesia Rocío de Hermón, Asambleas de Dios, del pastor y presbítero Marcos Rodríguez. Un saludo, un gran abrazo, qué buen tema. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Pues un saludo para todos ustedes. De verdad que he disfrutado este tiempo, y me gusta el nombre creativo y que le he puesto, Liderazgo. Así es. Hay que hay que movernos, hay que caminar hacia adelante. Sí. Me gusta Dan Sutherland en su libro Transiciones, hablando de los movimientos que uno tiene que hacer. Lo compara, hablando de las transiciones, te lo compara con un barco. Y dice que un barco en estado quieto no puede dar ningún tipo de movimiento. Para que pueda mover, para que pueda cambiar de dirección, tiene que estar en movimiento.
Y eso es lo que se me viene a la mente cuando menciono el nombre de tu programa y del movimiento que Dios ha puesto en tu espíritu. Es que necesitamos movernos, necesitamos avanzar, necesitamos ir, y los cambios se pueden hacer si nosotros nos estamos moviendo. Impresionante. Wow. Una pregunta, un trabalenguas, pregunta. Un poco capciosa y con trampa. ¿Volveremos a la normalidad o a una nueva normalidad? Eso está contradictorio. Si es nuevo, no es normal. Y si es normal, no es nuevo. O a la misma anormalidad. Pastor Josué. Wow, mira, esa frase es para publicarla en Facebook. Ese es un buen pensamiento para poder publicarla en las redes sociales y que cada uno de nosotros lo pensemos. Y definitivamente, eso depende de cada quien. Eso depende de cada quien. Hay personas que al salir de esto habrán avanzado en forma acelerada. Y habrán otros que estarán llorando, lamentándose y quejándose porque la pandemia los quebró y los reventó. Pero la vida es de actitud. Hay un amigo nuestro, tuyo y mío, que ahora está en la presencia del Señor, usaba muy seguido una frase que me gusta, Roberto Marroquín, decía, tú no tienes culpa de la cara que tienes, pero sí de la cara que pones. Y hablando de la actitud, y eso es verdad. Otra frase que decía Roberto Marroquín, que me gustó, que me impactó, decía, tu talento te lleva a la cima, pero tu actitud te mantiene en la cima. Tus talentos te abren las puertas, pero tu actitud te las mantiene abiertas. Entonces, y eso es lo que va a suceder ahora. Muchas personas van a ver puertas más grandes. ¿Cuándo fue que José se hizo más rico? ¿En el tiempo de las vacas gordas o en el tiempo de las vacas flacas? Fíjese que José se hizo más rico no en el tiempo de la abundancia, se hizo más rico en el tiempo de las vacas flacas. ¿Por qué? Porque en el tiempo de las vacas gordas él lo que hacía era guardar la quinta parte del grano, que viene siendo como quien dice hoy el 20% de nuestros ingresos. Lo iba guardando. Pero en el tiempo de las vacas flacas, cuando la gente decía, necesito grano, bueno, pagaban y se quedaron ya sin dinero. Bueno, ahora tengo estas vacas, pues tráeme las vacas. Tengo este terreno, pues tráeme el terreno. Tengo estos carros, pues tráeme el carro. Se hizo dueño de todo el mundo. Pero ese es el punto, el movernos estratégicamente. Y Raúl, la Biblia dice claramente, con sabiduría se hará la guerra. La guerra no se hace con bla, bla, bla. La guerra no se hace con imagen, que es parte de un proceso, no es malo, no es malo, todo esto es parte, pero no es todo. Necesitamos movernos con sabiduría. Dice la Biblia que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Y eso es lo que nosotros necesitamos, entender los tiempos que estamos viviendo. Fíjense que cuando vemos esa historia de los hijos de Isaacar, 20,000 soldados de la tribu de Judá. Dice que 100 no sé cuántos miles de la otra tribu, 40,000 de la otra tribu. Y de los hijos de Isaacar solo eran 600. Pero los 600 eran generales. De todos aquellos miles de las otras tribus. ¿Por qué? Porque dice que eran entendidos en los tiempos. Cuando entendemos en los tiempos, entonces Dios nos pone como generales. La diferencia de un general con un recluta es que el soldado de cuarta pelea con arma en mano, pero el general pelea con la boca. Lo que habla, lo que dice, lo que dice no se discute, se ejecuta. Entonces, cuando nosotros somos entendidos en los tiempos, vamos a hablar, vamos a alinear nuestra boca, nuestras palabras, no lo que dicen los medios de comunicación, no lo que dicen la mayoría de la gente. Tenemos que ser, mire, hoy en día hay gente que más habla de los videos que ven en YouTube, de los videos que ven en Facebook, de lo que dice la Biblia. Y están hablando un montón de taradeces, aún en los púlpitos están hablando tantas taradeces. ¿Por qué? Porque no leen Biblia, simplemente están viendo, repitiendo lo que dice YouTube. Tenemos que ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Quiero ir en esa dirección. ¿Cómo lo digo? Bueno. Dígalo. ¿Cómo lo digo? Vamos, ¿cómo lo expreso? Es que no sé si te has fijado, he visto tantas discusiones tontas y bobas en las redes sociales, de pastores, de predicadores, de líderes, y como ahora la gente está metida ahí, estamos metidos, ese es el mundo nuestro ahora, hoy más que nunca, antes también, pero hoy más que nunca, ahí estamos enfocados.
pero tanta discusión teológica, escatológica, y que aquí, que allá. Y si te fijas, muchos de los grandes predicadores, de los grandes hombres en la escatología, en la teología, en la apologética, muchos de ellos están haciendo videos criticando a otros, discutiendo con otros. Y hasta hacen el video así, mira, aquí te voy a poner el ejemplo, no sería con la otra mano. Ok, miremos a continuación este video del pastor, algunos dicen del pseudo pastor Josué Jordán. Y ya, qué horrible, ya desde ahí va atacando, va con criterio, no sé, y empiezan a hablar de ese destruir falsos profetas y todo el rollo que se dice, pero yo creo que sembrando la verdad se va a marchitar el error, la mentira. Y bueno, hay que sacar a luz esos temas, pero hay que hacerlo con sabiduría, entendidos en los tiempos. Porque José Jordán, si mi hijo empieza a ver esas cosas, ¿qué va a decir? Va a decir, sí, para eso voy a ser pastor yo. Para eso voy a ser yo un líder de la iglesia, para estar peleando y discutiendo. No, yo no me quiero meter en esas boberías. ¿Te imaginas nuestros hijos? ¿Te imaginas las nuevas generaciones al vernos a nosotros en pleito, en discusiones tontas y absurdas, en vez de voltear a ver la necesidad de otro, ayudar, levantar al caído? No, estamos en el YouTube ahí, perdiendo el tiempo. Bueno, ahorita ustedes se pueden meter. Hay tanta gente hablando de otros ahorita. Yo digo, ¿por qué no construimos iglesia? ¿Por qué no traemos unidad a lo que Dios quiere traer al mundo? Esperanza, enfocarnos ahí. ¿Qué piensas de todo este tema, José Jordán? Te paraste en el callo. Te paraste en el callo. Aquí es donde cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado. Porque sí podemos pensar, ay, mira cómo lo están haciendo, y tenemos que examinarnos nosotros también. Lo hablo en mi cuenta personal, como pastor, como una persona que el Señor me ha puesto para poder dirigir a otros, poder modelar a Cristo, que Cristo crezca en mí y lo que Él ha puesto en mí, pues transmitírselo a otros. Tenemos que tener mucho cuidado de que, como dice la Biblia, que si ustedes están ayudando uno con otro, que no finalicen comiéndose unos con otros, dice la palabra. Entonces, es una vergüenza en realidad. Y lo que está pasando entonces es que las personas están revelando lo que en verdad tienen en su corazón. No es necesario. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Lo he visto aún en gente que están orando, Padre, yo ato la lengua de fulano. Eso es brujería. Los únicos que atan y desatan son los brujos, los que están atando. Y hay gente que le ato la lengua a este que se ha levantado en contra de mí. No, si nuestra lucha no es contra la carne, no es contra sangre, es contra huestes espirituales. Entonces, y cuando hablamos de huestes, está hablando de estructuras de pensamiento. No está hablando, no es como los cazafantasmas que están persiguiendo y sale un pegajoso por ahí. No, esos no son los demonios. Los demonios no son eso, son estructuras de pensamiento, son patrones, son ideas, argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, que tienen que ser llevar cautivo a los pies de Cristo. Es contra eso que nosotros tenemos, esos son los demonios que nosotros tenemos que llevarlos cautivos, pero son las ideas, los pensamientos, no las personas. ¿Por qué nos ha costado tanto a la iglesia construir en unidad el reino de Dios? Mira, mi papá me está escribiendo ahorita y lo traigo a colación porque es un hombre que nos ha enseñado muy sabio. Aprecio mucho al pastor, aprecio mucho a tu papá. ¿Sí? Tuve el privilegio de poder trabajar cerca de él y wow, palabras sabias. Gracias. Sí, mi papá ha dejado un legado maravilloso en construir el reino de Dios, no rótulos denominacionales, que claro, son importantes porque así nos organizamos, pero la iglesia es un organismo, no una organización nada más. Y mi papá te está saludando junto a mi mamá Ruth. Qué alegría ver al amigo y consiervo Josué Jordán. Un abrazo grande a él y a su familia. También te saluda, Dios le bendiga, Joana Peña de Feldman. Dios le bendiga. Le felicito por su transmisión de mucha bendición para todos. Y también Osiris Perdomo. Dios te bendiga. A Denis Borja. Ahí está saludando a Denis Borja, otro gran amigo. Mi papá ha construido unidad desde siempre.
para el reino. ¿Qué deberíamos de hacer con las nuevas generaciones hacia un futuro para una iglesia mejor, Josué? Me gusta la oración. La palabra dice que debemos de guardar la unidad. No dice que debamos de construir la unidad. Dice que debemos de guardar la unidad. La unidad ya está dada. Porque lo que nos une es la sangre de Cristo. Sí. La unidad no es, ay, que si yo hice un evento, todos vénganse a mi evento, ahí estamos unidos. No, 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 no. Unidad no es uniformidad. Si yo tengo que estar en un lugar donde todos tengo que pensar igual que todos, eso no es unidad, eso es enfermedad. Lo que nos une es la sangre de Cristo, lo que nos une es la visión, cambiar vidas con el amor de Cristo. Entonces, la unidad tenemos que guardarla. Se trata de no hacer algo para que la unidad que ya está se venga abajo, que se fragmente. Ese es el punto, que no haga algo que fragmente la unidad que ya está construida. No hay que ver esto como que estamos divididos, porque no es así. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que la unidad ya está dada y lo que queremos hacer es guardarlo. Entonces, trabajar en eso, en no fragmentar la unidad que ya está dada. Somos un solo cuerpo, somos una familia, como tú lo dijiste. Los rótulos simplemente son una forma de organizarnos para poder ser más efectivos en nuestro trabajo. El problema es cuando nosotros exaltamos a los rótulos y ponemos en el trono al rótulo y no a Dios. Entonces, lo digo por mí, por la línea a la que yo pertenezco. Hay algunos que tienen en el trono a la asamblea de Dios y no a Dios. Entonces somos más asambleístas que otra cosa. Entonces, eso es una enfermedad. Entonces, se trata de eso, de no romper la unidad. Y entonces, aquí, sí. Deja el pensamiento que tienes ahorita, porque vamos a la pausa comercial. Es la última pausa comercial. Quédese con nosotros, un par de segunditos nada más. Vamos a la pausa en Logos FM. Y también te haré una pregunta para que la ligues a eso. ¿Nuevo orden mundial o el mismo desorden global? Vamos a la pausa comercial en Logos. Ya regresamos, pero continuamos en las plataformas digitales. Continuamos aquí en Facebook, en YouTube, en nuestro podcast también, ¿verdad? Pueden seguirnos en Liderazgo con Raúl Paz Jr. Ahí estamos en todas las plataformas. Aquí te están enviando muchos saludos en mi WhatsApp también, pero mira, mi celular no puedo estar moviéndolo tanto porque, ay, viera la situación en que estoy ahorita. Estoy que no me toco nada porque si no... bueno, Varinia, tu esposa, ahí nos saluda, cambiando vidas con el amor de Cristo. De acuerdo. Creo que nos hemos olvidado de esa esencia que el Señor nos dejó, el amor, porque de tal manera amó Dios al cosmos. Ahí está todo. Saludos a tus padres, dice Varinia. Así que, papi, mami, Pastor Raúl Paz y Ruth Paz, saludos de parte de Varinia. A tu familia, Raúl, se les aprecia. Enma Quintanilla, saludos y bendiciones a todos, dice. Gracias, Enma. Así que mucha gente te quiere, te estima, Josué. Wow. A Dios la gloria. Creo que es cuando uno tiene la oportunidad de servir, de poder apoyar, uno se encuentra con eso, ¿no? De que hay gente que lo aman de una forma. Gracias a todos por su cariño. Gracias. Me siento muy contento de estar compartiendo aquí junto contigo. Sí, sabelo muy bien. Esta va a ser la plática primera, pero no la última. Así que vamos a tener varias pláticas contigo con diferentes temáticas porque conocemos de tu familia, de tu liderazgo. Nuestra amistad nos ha unido tanto, ¿verdad? En tantas cosas que hemos hecho, retos, con trabajo de jóvenes, de familia, la iglesia misma. Y bueno, esperamos vernos allá en Los Ángeles pronto. Ojalá, Jordán, o si no. Sí. Será un gozo, de verdad, será un gozo. Así que bienvenido. Voy a estar pronto ahí también en Honduras. Solamente estamos ajustando ahí el tema de que los aeropuertos han estado cerrados, entonces, pero ya pronto voy a estar ahí. Qué buena noticia, ¿verdad? Te están saludando desde Logos FM también, el equipo, ¿verdad? Adolfo Pineda, Quique Sánchez, ¿verdad? Y a la familia Mejía, ¿verdad? Que
pues gerencia a este proyecto maravilloso Logos FM, haciendo realidad el mensaje de Jesús a través de todos estos contenidos. Dice aquí, me están diciendo en el Logos FM, tal vez recuerda al pastor Wilfredo Vázquez de Asamblea de Dios en el Ocotillo. Sí, claro que sí. Estuvo trabajando mucho en las plantas, la edificación de templos. Excelente. Ibis Argueta, muy buen tema, bendiciones. Ahí está Ibis. Gracias a todos por la sintonía. Continuamos en Liderazgo Radio con el pastor Josué Jordán desde la ciudad de Azusa, en Los Ángeles, California, pastoreando una iglesia Asamblea de Dios, la iglesia Ebenezer, con su familia, su esposa Varinia, sus hijas, ¿verdad? Gracias por tu liderazgo, Josué, nos inspira y desafía, de verdad que sí. Josué, vamos a la recta final, aquí vamos a ser puntuales y contigo no se puede ser puntual porque nos explotas tanto, ¿verdad? Las neuronas, pero vamos a la recta final de esta conversación, de esta plática maravillosa, donde comenzamos con una extraordinaria noticia. Nuestro amigo Luis Gómez está de pie, está firme, maravilloso Dios que nos ha dado el privilegio de tener a Luis Gómez con nosotros ya. Hoy, usted vea la transmisión al inicio, después de que terminemos, va a poder ver y escuchar a Luis Gómez desde el Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula. Él nos envió saludos y ya está listo para pues ser dado de alta y bueno, continuar el proceso en casa. Así que muchas gracias al Señor, muchas gracias a todos por siempre esas oraciones, por las conexiones, por el apoyo económico, el respaldo en palabras, con ese WhatsApp, con ese mensajito, con ese audio. Muchas gracias. Sépalo que hay mucha gente necesitada y hoy más que nunca debemos de estar con la gente, con las personas. Olvidémonos un poco de tantos temas superficiales que vivimos en este mundo. Y por eso te hacía la pregunta, Josué. ¿Qué ondas? Como dicen los chavos por ahí. ¿Qué ondas, Josué Jordán? ¿Nuevo orden mundial o el mismo desorden mundial, global? La vida es de decisiones. Nosotros hoy somos lo que ayer decidimos, mañana vamos a hacer lo que hoy decidamos. Y no puede haber transformación si no hay orden primero. Antes de que Dios hiciera el mundo, primero estableció orden. Separó las aguas de saladas de las dulces, separó las noches de las... Si no ponemos orden, nosotros no vamos a seguir. Obviamente, si no hay orden, hay desorden. Definitivamente, Josué. Se viene ya la toma de posesión en Estados Unidos, Josué. Miércoles 20. Este 20 de enero 2021, Joe Biden tomará posesión en este nuevo proceso en Estados Unidos. ¿Y qué opinión nos puede dar al respecto de lo que está viviendo Estados Unidos? Un país que amamos muchísimo, un país que ha llevado el evangelio a todo el mundo. Cuánto misionero, cuánta inversión, cuánto tiempo dedicado, cuánta logística, cuánta organización. Nos llevaríamos años hablando de lo que Estados Unidos ha hecho en el mundo entero. Sin embargo, está en un proceso de transición muy difícil. Se vienen retos grandes para este país, para esta nación maravillosa. Y bueno, creo que el miércoles también, si mal no recuerdo, estoy viendo aquí, se celebra el día de Martin Luther King, del pastor Martin Luther King. Vean qué fecha más decisiva esa. ¿Qué piensas al respecto de todo esto, Josué Jordán? Dios es el que quita reyes y pone reyes. Independientemente de que la iglesia cristiana aquí en Estados Unidos, la iglesia cristiana aquí tiene una voz bastante fuerte y muy beligerante. Lo vemos también en nuestros países latinos, pero aquí en Estados Unidos la voz de la iglesia es bastante representativa y bastante escuchada. Y por los asuntos de los valores morales, temas como el aborto, el matrimonio, entonces la iglesia como que ha tomado una posición partidista, es lo que yo visualizo. No obstante, estamos viviendo, Dios es el que quita y pone reyes. Personalmente en la iglesia local, donde Dios me permite pastorear, estuvimos orando fuertemente por las elecciones y quien quedó sabemos que es Dios,
que quita y el que pone reyes. Entonces, ahora lo que nos toca es seguir orando. Para poder ser la voz profética en este tiempo necesitamos no estar comprometidos con nadie. Para poder decir, así dice Jehová, nosotros necesitamos estar viviendo, por un lado, en santidad y no estar comprometidos ni un bando ni con el otro bando. Ahora lo que nos toca orar para que sea el Espíritu Santo que siga guiando. Sabemos que, como dice la palabra en el libro de Lamentaciones, habrá alguien que diga que sucedió algo que el Señor no mandó. Entonces, alabado sea el nombre de Cristo. Cristo sea exaltado en todo esto que está pasando. Que Cristo sea exaltado en todo lo que está pasando y en lo que vendrá. Entonces podríamos decir que sigue el mismo desorden mundial, pero en control la mano de Dios siempre en todo lo que sucede, aunque sea loco, aunque sea incoherente, aunque sea lo que no queremos. Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada, vacía y seca, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua. Entonces, definitivamente, Dios nos está rascando la cabeza diciendo, ¿y aquí qué pasó? No. Dios sigue siendo Dios. Dios con pandemia, Dios sigue sentado en su trono. Sin pandemia, Dios sigue siendo Dios. Ahora somos nosotros los que podemos acelerar el proceso del cumplimiento del diseño de Dios o retrasarlo. Dios no tiene prisa. Dios inventó el tiempo y nosotros la prisa. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es establecer orden. Por ejemplo, hoy en día sucede eso de que la iglesia de nosotros es una línea pentecostal, entonces oramos y levantamos mucho la voz y en nuestras oraciones somos muy fervientes, muy emotivos cuando oramos. Y mucha gente oran, lloran, se postran, caen al suelo y cuando se levantan siguen desordenados, siguen vacíos y siguen secos. O sea, se movió el Espíritu Santo, pero siguen desordenados, vacíos y secos. Entonces, no se trata del mover de Dios. Dios sigue siendo Dios, Dios se sigue moviendo. El punto es, si yo no llevo mi carne a la cruz, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces necesitamos llevar nuestra carne a la cruz del Calvario, nuestros patrones de pensamiento, esa estructura mental, llevarlo a los pies de Cristo para que sea Cristo el establecido, el Cristo el que gobierne en todo lo que nosotros hacemos. Wow, sí. Siguen tantos saludos, ¿verdad? Muy buen tema. Ibis Argueta, desde Valencia, España. Pues hombre, muchas gracias. De Valencia. Josué Jordán maneja muy bien la cheta, así que puedes saludar a Josué. Un gran abrazo, dice Ibis Argueta, Emma Quintanilla, Dios es bueno, Dios en control. Suyapa Flores, bendiciones, saludos a mi prima Varinia, desde San Pedro Sula. Ajá. Y también Osiris Perdomo, aleluyota, dice, ¿verdad? Santo. Qué lindo tiempo poder compartir contigo, Josué, y con toda la gente. Josué, voy con los tacos de frente aquí en otro temita. Vamos. Las redes sociales. Se está viniendo una persecución y una cosa que nunca se había visto contra mucha gente, contra los que hablan de la familia, contra los que hablan por la vida, contra los que hablan por Dios, por la iglesia. O sea, casi la mayoría de temas que construyen humanidad están siendo cegueteados, como decimos aquí, ¿verdad? ¿Y qué onda, Jordán? ¿Y si nos quitan las redes sociales? Entonces, ya no somos iglesia. Ya nos quitaron el templo. Me acuerdo de Jeremías. Se reía de la gente, ¿verdad? Haciendo un poco de burla a sus propios hermanos judíos. Ay, ustedes que tanto le dan pleitesía y idolatran ese templo. Ay, ustedes que cantan el templo del Señor y tanta idolatría. Y sacaron a Dios del templo. ¿Y entonces en qué estamos? Ya nos quitaron los templos. Nos quedamos en las redes sociales ahora haciendo el discipulado y las reuniones. ¿Y si nos quitan las redes? ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Yo creo que tenemos una red social tan importante que se llama familia. Y lo hemos venido hablando. Yo creo que no hemos estado parándole bola, como decimos. No sé si has visto un meme famoso, ¿verdad? El WhatsApp de antes. La señora doña Chencha ahí en la esquina con todas las doñas de la cuadra, papá, hablando y platicando. Las redes sociales son una bendición. Las redes sociales son una bendición y Jesús cuando dijo, os haré pescadores de hombres,
Uf, Obviamente, al pescar hay que pescar con redes. Y las redes de hoy en día son estas redes sociales. Ahora, sí tenemos nosotros que limpiar las redes. Dice la Biblia que Pedro estaba limpiando las redes porque había agarrado mucha basura. Entonces, nosotros tenemos que analizar a ver si lo que estamos hablando, si lo que estamos hablando es extremista, sin tener fundamentos, sin tener bases. Entonces, algunos van a ser censurados precisamente porque les falta sabiduría a la hora de poder expresar una idea. entendidos en los Y, tiempos. exacto. Entonces, Y por y a eso veces, somos usados como tontos útiles del sistema. y le atribuimos a Dios cosas que no son de Dios. Entonces, si nosotros estamos atribuyéndole a Dios cosas que no son de Dios, entonces, y queremos repetir lo que otros quieren que se repita, tontos útiles, como usted dijo, entonces muchas veces nosotros vamos a ser censurados por eso. Ahora, él dijo, bienaventurados aquellos que por mi causa os ultrajan y os persiguen. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. No es el infierno que le patea las puertas a la iglesia. Es la iglesia la que le patea las puertas al infierno. Entonces, nos cierren lo que nos quieran cerrar, los templos, las redes, o lo que quiera que hagan. La iglesia no va a caer. La iglesia es, como tú bien lo dijiste, es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia va a continuar. ¿Qué proceso no ha pasado la iglesia a través de la historia? La iglesia va a continuar, pero nosotros tenemos que ser sabios. Yo he visto que muchos que aún son de una línea cristiana muy dura, muy fundamentalista, muy biblista, están usando muchas expresiones y frases que no van al caso, que son más teorías de conspiraciones, que no tienen ni bases, ni tienen bases, bueno, no tienen fundamento. Entonces, al estar repitiendo, entonces muchas veces van a censurar y le atribuyen que es problema, que es persecución por causa de Cristo. No, no descarto, sí hay. Sí, y sí va a haber, es la profecía, va a haber persecución. Pero el asunto es si nos persiguen por causa de Cristo. Si nos persiguen por causa de Cristo, bienaventurados somos, alabanza a Cristo. Pero no podemos decir que somos perseguidos cuando por nuestra bocota abrimos la bocota de más y ahora nos están queriendo cerrar la boca porque lo abrimos de más. Entonces no es por causa de Cristo, es porque no nos medimos a la hora de hablar. Dice, Necesitamos ser sabios. necesitamos ser Sabios. sabios, esa es la palabra. Que no nos utilicen más como tontos útiles, sino entendidos en los tiempos. Dice mi brother Alex San Pedro, ¿de qué nos asustamos de la oscuridad? Si es oscura. Que la gente cristiana a veces, ay, la oscuridad aquí, ay, viene la ley de esto, viene la ley de lo otro, viene la ley de aquí, y nos asustamos de la oscuridad es oscura, y usted es luz, y la luz irradia. Wow. Erradica oscuridad, híjole, tenía una pregunta y se me fue ahorita. A ver, ¿quién me la agarra por ahí? Mientras tanto, hay tanta gente saludando, Josué. Ay, saludos desde Managua, Nicaragua, Jeffrey Morales. También Ana Ortiz, pues a predicar a las calles, se ha dicho. Como antes, cuando yo vine al Señor, se predicaba en las calles. Sí, hay que ser estratégicos y audaces. Saludos, Yo a los pastor. 9 años, ¿sabes? Como testimonio, a los 9 años, Raúl, era de los que salía a predicar. Me subía a un bus y predicaba en los buses. De ahí me bajaba y venía el siguiente bus y venía predicando el bus. Me paraba ahí en el mercado Medina. Ahí hay una plataforma donde pone un basurero. Ahí me paraba y predicaba. No, bien, bien lo digo. Volver a Dice, los... dice aquí el Ministerio Internacional Alcance en San Pedro Sula. Saludos, pastores. Qué gusto verles. Igual. Ana Ortiz, amén, así es. La iglesia patea. El mero infierno, ¿verdad? Las puertas del infierno, a Satanás, dice, ¿verdad? Bueno, Dios reprenda, ¿verdad? Y Josué, aquí voy, ya se me vino, ¿verdad? Escucha, esto me hace pensar a mí las edades, ¿verdad? Ahí van caminando, la bola Sí. de años. Ok,
La iglesia entonces ha estado en las redes sociales, es el medio ahorita. Ajá, ¿y quiénes son los que manejan las redes? Nuestros hijos, nuestros muchachitos de la iglesia, los jóvenes. ¿Y qué hemos estado haciendo por los jóvenes? Discúlpame, pero hablando de patear, a veces creo que no hemos estado con los jóvenes. Los hemos criticado tanto por el arito, por el piercing, no sé cómo, el tatuaje, la vestimenta, por sus expresiones, por su hablar. Nuestros adolescentes y jóvenes nos necesitan. Yo lo puedo ver con mi hijo Santiago, Josué Jordán. Me imagino que te identificas también con tus hijas. Ellos están en un proceso de vida. ¿Sabes? Yo le decía a mi esposa Ana Ruth, tesoro, si mi hijo Santiago no estuviera en nuestras manos, en las manos de Dios, ¿te imaginas? Y pienso en cuánto niño está en la calle, cuánto niño está sin padre, cuánto niño tiene papá en casa y mamá en casa, pero como que no los tiene también. Padre ausente, sí. Padre presente, pero ausente, sí. Y Josué, entonces, ¿qué está haciendo la iglesia con los niños? Con los jóvenes y adolescentes. ¿Solo el cultito para jóvenes? ¿El cultito para niños? Ellos han estado sosteniendo las redes sociales, sí. Ellos son los que agarran el celular y nos dicen, mire, pastor, así es, ¿ves? Mire, pastor, el audio así se pone, ¿ves? Mire, pastor, abramos YouTube mejor, porque YouTube es mejor, tiene más alcance, podemos usar este programa. Ellos han estado sosteniendo ahorita la iglesia. ¿Por qué no les hemos extendido la mano, Josué? ¿Qué piensas al respecto? Fíjate que cuando se aparece el ángel a Zacarías, Zacarías era el sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote tenía el lenguaje de la más alta alcurnia. Y su hijo, Juan el Bautista, ¿cómo hablaba? Generación de víboras. Aquel se vestía con lino fino, hasta el calzoncillo dice que era lino de blanco finísimo. Buenísimo. Y el hijo ¿cómo se vestía? Con piel de camello. ¿Y qué comía? ¿Y qué comía? Exactamente. Y el papá, según Levíticos, comiendo con todos los carbohidratos, proteínas, minerales al punto. Y el hijo comiendo langosta y miel silvestre. Hablaba distinto, se vestía distinto, comía distinto, pero el papá no lo estorbó, porque aunque comía distinto, hablaba distinto, se vestía distinto, pero seguía siendo siervo de Jehová, Juan el Bautista. Nosotros, que somos esa generación, que somos esa generación que estamos preparando a la siguiente generación, porque nosotros aunque nos sintamos ahí chavalitos, esa etapa ya pasó. Esa etapa ya nos pasó. Tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo. Entonces, aunque ellos se vistan distinto, aunque hablen distinto, aunque coman distinto, son siervos de Dios y no tenemos que estorbarlo. Zacarías no estorbó a su hijo, aun cuando hablaba distinto. No estorbemos a la generación. No estorbemos. Cuando Jesús habló de Juan el Bautista, dijo, no hay nadie tan grande como Juan. ¿Y por qué? Porque él le abrió el camino a Jesús. Cuando nosotros le abrimos el camino, le ponemos el camino a Jesús, cuando abrimos el camino a Jesús, cuando hacemos que el camino sea fácil para que Cristo llegue, para Dios somos grandes. Para Dios somos grandes. Y esto es importante, que para que nosotros le abramos el camino a Jesús, a esta nueva generación. Has dicho una tremenda verdad, y es allí donde hoy los que estamos aquí conectados podamos meditar y reflexionar. No estorbemos a la siguiente generación. No tienen que pensar igual que nosotros. No tienen que vestirse igual que nosotros. Son siervos de Dios, aunque piensen distinto, aunque hablen distinto. No estorbemos a esa siguiente generación. ¡Wow! ¡Qué tremenda pregunta esa! Es una realidad que debemos de meditar. Y Miel San Marcos iba a decir, mira. Miel Jordán dice, excelente punto, nuestros jóvenes están siendo bombardeados fuertemente por el mundo, las redes. Que Dios nos ayude y nos dé entendimiento a los padres, a la iglesia. Josué, estamos en la etapa final del programa. Hay alguien que nos está escuchando ahorita, Josué, y está pasando momentos críticos. Hay alguien con miedo ahorita escuchándonos. Ahorita hay alguien confundido por todo lo que está viendo y viviendo. Ahorita hay alguien que nos está escuchando sin fe,
sin esperanza, sin Dios. A veces yo me he sentido ese alguien también, Josué. No sé si tú te has sentido así, pero he sentido que ya no puedo más. He dicho a veces también la frase, ay, ya, que el Señor venga. ¿Qué mensaje nos puedes dejar, Josué, a todas las familias que nos escuchan? A la iglesia también de Cristo en general. Al que no conoce de Cristo también, que nos escucha. ¿Qué mensaje nos dejas? Amados, los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Y la única forma como nosotros podemos sobrevivir, y no solo sobrevivir, salir en victoria en esto, es que nosotros dependamos de Jesús. Cristo te ama. Dios tiene pensamientos buenos para ti. Dice la Biblia, no tienes idea de los pensamientos que yo tengo para ti. Pensamientos de bien y no de mal. Los planes que Dios tiene para ti son lindos, son buenos. Dios tiene un plan de vida, Dios tiene un plan de paz. El problema, ¿sabe cuál es? Que nosotros estamos separados de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué es pecado? Pecado es como comer comida envenenada. Pecado es como comer comida vencida. Nos va a hacer daño, nos va a matar. Eso es el pecado. Cuando nosotros hacemos cosas que al final nos vienen a lastimar. Y eso nos separa de Dios, porque Dios no quiere. Dios no quiere que tú vivas mal. Los pensamientos que Dios tiene para ti son de bien, no de mal. Pero cuando yo hago lo que quiero hacer, cuando vivo mi vida conforme, como me dé la regalada gana, no viviendo conforme a las instrucciones que Dios nos ha dado, nos pasa todo eso. Y después le preguntamos a Dios por qué, cuando somos nosotros los que tomamos malas decisiones. Pero quiero decirle que hay una esperanza. Y la esperanza es Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, vino para morir y borrar nuestros pecados. Él no vino a tapar nuestros pecados, Él vino a borrar nuestros pecados. Eso que nos impide acercarnos a Dios. Cristo vino a borrar los pecados. La Biblia dice, he aquí el Cordero de Dios, hablando de Jesús, que quita el pecado del mundo. Ahora, a través de Jesucristo, Él cuando murió en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario nos dio vida. En la cruz del Calvario nos dio perdón. Ahora tú tienes que tomar una decisión. Y la decisión que tienes que tomar es entregarle tu vida a Jesús. Es poner tu vida en las manos de Dios. No te estamos invitando a que cambies de religión. No te estamos invitando a que te hagas de una iglesia. Por supuesto que todo eso es importante y tendrá su lugar y tendrá su tiempo. Pero lo que te estamos invitando es que te encuentres con Jesús. Jesús te ama. Jesús es real. Y si tú le entregas tu vida a Cristo, ¿cómo se hace para entregarle su vida a Cristo? Solo pídale, arrepiéntase de sus pecados. Arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. Remordimiento es, ay, me duele porque me descubrieron. Arrepentimiento es, me duele haberle fallado a Dios. Y si tú te arrepientes de tus pecados, no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Esto no se trata, amigos, esto no se trata de educar la carne, no se trata de domesticar la carne, se trata de morir a nosotros mismos y decirle, Señor, me rindo, yo quiero que seas tú que vivas en mí, te entrego mi corazón, te entrego mi corazón. ¿Y sabe qué va a pasar? Si tú le entregas tu vida a Cristo, tres cosas poderosas van a pasar. Número uno, te vas a convertir en un hijo de Dios. La Biblia dice que todos los que creen en su nombre les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Lo segundo que va a pasar contigo es que vas a tener vida eterna. La Biblia dice que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna no es una vida ya más allá del sol, que aunque incluye en eso, pero también incluye una vida victoriosa más acá del sol. Y número tres, vas a ser salvo. La Biblia dice en Juan 10:9, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Sí. Amigo, si usted le entrega su vida a Cristo hoy, serás hijo de Dios, tendrás vida eterna y serás salvo. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Entréguele su vida a Jesús. Usted, que al igual que Raúl y yo nacimos en un hogar cristiano, también necesitamos entregarle nuestra vida a Cristo.
No por el hecho de haber nacido en un garage vamos a hacer autos. No el hecho por haber nacido en un hogar cristiano vamos a ser cristianos. Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Es importante que tú le entregues tu vida a Jesús. Hoy le invito para que le entregue su corazón a Cristo. Hoy le invito para que hoy le permita a Dios que sea el Señor de su vida. No un invitado de honor, sino el Señor de su vida. Lo que tú necesitas, lo que yo necesito y lo que esta humanidad necesita es a Cristo en el corazón. Wow. Wow. Muchas gracias, Pastor Josué Jordán. Hemos sido desafiados e inspirados con tus palabras, pero también lo has hecho siempre con nuestra vida, con tu vida, con tu liderazgo, con tu familia y con la iglesia que pastoreas en la ciudad de Azusa, allá en Los Ángeles, California. Gracias, Josué. A Dios la gloria. Gracias a ti. Ha sido un verdadero gozo haber compartido contigo en este medio. Dios nos bendiga a todos. Así es, Jordán. Y porque liderar es servir e inspirar, haz go por tu vida, por tu familia y por tu país. Gracias a todos.